Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maldita Economía. En un rato vamos a estar haciendo los pronósticos 2018 con 4 especialistas. Pronósticos que de alguna manera han tenido que recalcularse a partir de lo que ha sucedido en el día de hoy, con los anuncios por parte del equipo económico en su conjunto de que van a recalibrar las metas de inflación que tenía hasta ahora el Banco Central para el año que viene. El Banco Central había puesto una meta, había fijado una meta de inflación para el año que viene del 10%, en una banda entre el 8 y el 12%, 10% en promedio. Y hoy lo anunció el ministro Nicolás Dujovne, acompañado por Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, de que esa meta se relaja, es decir, sube la meta de inflación a un número del 15% de inflación para el año que viene. Nosotros venimos contando en Maldita Economía hace ya por lo menos un mes de que había una interna muy dura, muy fuerte dentro del equipo económico que tenía en la mira a Federico Sturzenegger, al presidente del Banco Central, que era persistentemente bombardeado por la Casa Rosada, por el vicejefe de Gabinete Económico, Mario Quintana, pero también por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Es decir, toda la Casa Rosada está muy enojada con lo que estaba haciendo Federico Sturzenegger desde el Banco Central. Y esa interna tenía que ver con las altas tasas de interés que había fijado Federico Sturzenegger en los últimos 3 meses, la tasa de interés de referencia del Banco Central, que se acercaba al 30%, una tasa de interés que ya en el último mes empezó a golpear duramente al boom de créditos hipotecarios para el consumo, prendarios y también los créditos para empresas, cuya tasa de interés también subió fuertemente entre 4 y 6 puntos en el último mes. Y la preocupación dentro de la Casa Rosada era que si persistía efectivamente esa tendencia de una tasa de interés muy elevada, generaba todo tipo de problemas y desequilibrios en la economía. El más evidente es que esa tasa de interés muy elevada generaba un dólar muy pero muy bajito, porque ingresaban una enormidad de capitales a hacer lo que se llama el carry trade, a bicicletear, colocarse en tasa de interés en pesos, sabiendo que el dólar con esas tasas de interés estaba planchado, se había movido hasta hace 3 semanas apenas 9% en todo el año, cuando la inflación este año va a ser del 24% y la tasa de interés estaba cercana al 30%, y que eso generaba esa apreciación cambiaria, un fuerte golpe a las economías regionales, también a la industria, pero además la preocupación era que efectivamente esa tasa de interés terminara matando el boom de créditos y que eso desacelerara inexorablemente una recuperación económica que todavía es incipiente. Con lo que ha crecido la economía este año, apenas se va a recuperar lo perdido en el 2016 y un poquito más. Nosotros dijimos que la meta que había para el año que viene, que sostenía el gobierno entre el Banco Central y el ministro de Economía, de un crecimiento en el 2018 de 3,5% de la economía, era incompatible con la meta de inflación que fijaba el Banco Central del 10%. Y que, como todo en la vida, había que elegir. O se elegía una inflación más baja, no el 10%, pero que tendiera a ser naturalmente más baja, y a eso apuntaba el Banco Central con las tasas de interés muy elevadas, o un crecimiento más elevado del orden del 3%. Y las dos cosas juntas no funcionaban. Si se persistía con las actuales tasas de interés, lo más probable era que se pinchara el boom de créditos, se desacelerara la economía y no se llegara al crecimiento del 3%, 3,5%. Y en todo caso también era muy difícil de cumplir que la inflación el año que viene fuera el 10%. Así se lo planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hace un par de semanas al propio presidente Macri. Le hizo una larga exposición en la cual le dijo que si Sturzenegger se empecinaba en mantener las metas de inflación del 10% el año próximo y persistía en mantener una tasa de interés muy elevada, por lo menos hasta abril o mayo del año que viene, porque todos los próximos meses con los aumentos tarifarios son aumentos de alta inflación, la economía no iba a crecer 3,5% el año que viene, sino que lo más probable es que creciera solo 1,5%.
es decir, el arrastre estadístico de este año. Y que esa situación complicaba todo el esquema económico de gradualismo en lo fiscal. Porque si la economía crecía menos el año que viene, efectivamente iba a ser muy difícil poder achicar el déficit fiscal de 4,2% del PBI este año a 3,2%, porque buena parte de la reducción de ese déficit fiscal proyectado para el año que viene, más allá del recorte de subsidios económicos, tiene que ver con el crecimiento de la economía. Es decir, en el presupuesto, en gran medida, la reducción del déficit se explica por el crecimiento del 3,5% de la economía. Si la economía crece menos de la mitad de lo proyectado, hay un problema con las metas fiscales. Y eso podía generar a su vez un problema con el financiamiento externo, que es fundamental para financiar el gradualismo en lo fiscal, para que la Argentina pueda seguir funcionando como ha funcionado en los últimos 2 años. Un esquema que tiene un gran déficit fiscal, un gran déficit en el sector externo, de 25.000, 30.000 millones de dólares, y que se financia con endeudamiento externo, pero a ese endeudamiento, si uno quiere seguir financiándolo por esa vía, hay que mostrarle que se va achicando el déficit fiscal para mostrar algún tipo de capacidad de repago en el futuro. Así que Duhovne termina de convencer, junto a Mario Quintana, que ha sido un protagonista central en esta historia, de cambiar las metas del Banco Central, las metas de inflación. Y por ende empezar a reducir la tasa de interés para seguir dándole aire al crédito y poder seguir dándole aire a la reactivación económica. Es la apuesta hoy del gobierno. Tener tal vez más inflación el año que viene, menos que este año, pero más de la que se preveía con las metas del Banco Central, pero garantizar por lo menos un crecimiento del orden del 3%. Ahora, ¿qué son las metas de inflación? Pues se habla mucho de esto de las metas de inflación y vamos a explicarlas muy sencillamente. Las metas de inflación es un esquema que utilizan los bancos centrales para tratar de formar expectativas y reducir la inflación. Hoy en aproximadamente unos 30 países en el mundo y que se empezaron a aplicar a partir de 1990 en Nueva Zelanda. Hoy lo utilizan, por ejemplo, países como Brasil, como Chile, como Colombia, como Perú, como México, países todos que tienen inflaciones inferiores al 5% anual. Ahora, la meta de inflación se rige bajo un esquema muy sencillo en términos de las directivas para el Banco Central. Y el esquema es el siguiente. Si el Banco Central percibe que la inflación proyectada, que proyectan, por ejemplo, las consultoras económicas, el Banco Central de la República Argentina publica todos los meses un relevamiento entre 50 consultoras privadas que proyectan la inflación un año vista. Si el Banco Central percibe que la proyección de la inflación está por encima de la meta, sube la tasa de interés. ¿Con qué fin? Con el fin de enfriar la economía, por un lado, pinchar un poco el crédito, de alguna manera reducir la demanda y de esa manera desacelerar la remarcación de precios. También, obviamente, es un incentivo para que, al haber una mayor tasa de interés que pagan los depósitos, se postergue consumo y de esa manera también es otro mecanismo para enfriar un poco la economía y apostar a recalibrar, a recalcular un poco los precios hacia la baja. Al revés, si la meta de inflación viene por debajo de lo que se está proyectando hace un año, los bancos centrales lo que hacen en el mundo es bajar la tasa de interés para acelerar el crédito, acelerar el ritmo de crecimiento y en todo caso habrá un poquito más de inflación, pero efectivamente se cumplirá con la meta. Ahora, es crucial para este esquema de metas de inflación, por eso ha sido muy criticado Sturzenegger, que decidió en noviembre del año pasado empezar con las metas de inflación argentina, cuando Argentina estaba cerrando un año con 41% de inflación. Y empezó con un esquema en el cual decía que la meta de inflación tope máximo para este año era del 17%. Y en realidad la inflación este año ya va a ser del 24, casi 24,5%. Es decir, que se ha excedido fuertemente la meta de inflación. Y es fundamental para que funcionen estos esquemas de meta de inflación que el Banco Central
por un lado, sea creíble en las metas que fija, que tenga una reputación en la cual acierta la inflación que proyecta para el año siguiente y que a partir de esa reputación del Banco Central se fijen precios y salarios alrededor de esa expectativa. Ahora, el Banco Central ya venía teniendo problemas de reputación, porque como les dije, este año dijo que la inflación máxima iba a ser de 17%, el primer año que aplica las metas de inflación, y la inflación va a terminar arriba del 24%. Y no solamente eso, sino que el Banco Central redobla la apuesta y el año que viene dice, bueno, este año la erré, pero el año que viene voy a bajar la inflación todavía más, al 10%. Y como le dijeron a Sturzenegger en una reunión privada que tuvo hace algunas semanas con economistas en el Banco Central, pero vos perdiste ya el primer año jugando de local en la Argentina, 2-0, y vas a jugar de visitante a Brasil y ponés 5 delanteros, alardea de que te vas a llevar a todos por delante y ponés 5 delanteros. Si haces eso, te vas a comer una goleada histórica el año que viene y vas a pulverizar la credibilidad, la confianza en el Banco Central y no vas a poder aplicar nunca más meta de inflación. Entonces, había efectivamente motivos para corregir las metas de inflación, sobre todo porque Sturzenegger estaba empecinado en que quería igualmente formar expectativas con precios y salarios el año que viene en 10% y por eso mantenía tasas de interés astronómicas. Salir de las metas de inflación, como se hizo hoy, ha generado una mini tormenta financiera con una disparada del dólar que ya se viene produciendo en las últimas 2 semanas, porque obviamente en los mercados ya se sabía de esta interna, que venimos contando, les decía, hace un mes, y ya se descontaba de que Sturzenegger iba a perder en la pulseada frente a la Casa Rosada. Y hoy zanjó Macri. Y Macri dijo, hay que bajar la tasa de interés, hay que subir la inflación proyectada para el año que viene, 15%. Y efectivamente, bajar la tasa de interés en este contexto significa que revive el dólar. Es decir, que muchos que estaban financieramente pedaleando en tasa de interés en peso en la Argentina fueron a comprar dólares en las últimas 2 semanas. Y eso provocó un salto muy fuerte del dólar en las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas, con el aumento de hoy de casi 70 centavos del dólar, el dólar ha subido prácticamente 10% en 2 semanas, que es más de lo que había subido en todo el año, que había subido solo 9%. Aún así, fíjense que el dólar subiendo solo 19%, aún con el aumento y el salto muy importante que tuvo hoy, está por debajo de la inflación del año y está todavía por debajo de la tasa de interés del 28% que había empezado a tender hacia el 26%. Pero aún así, el dólar ha perdido frente a la inflación y frente a la tasa de interés. Sin embargo, evidentemente, hay una serie de indicadores que muestran que el dólar efectivamente estuvo todo el año muy barato y que había de alguna manera que reacomodar ese atraso cambiario, ese dólar, no solamente porque sufrían las economías regionales o la industria, sino porque había indicadores innegables de que el dólar estaba barato. Uno es el déficit de la balanza comercial. Este año se va a batir un récord histórico de déficit de la balanza comercial, lo que exporta la Argentina menos lo que importa, de 9.000 millones de dólares. El kirchnerismo, también con atraso cambiario, en el 2015 dejó un déficit de la balanza comercial de 3.000 millones de dólares. Este año va a ser 3 veces más alto. Número 2 es el déficit de la balanza récord también de la industria, que este año va a tener un déficit comercial del sector industrial de 35.000 millones de dólares. Récord absoluto. La industria es el sector menos competitivo. Cuando el dólar es más barato en la Argentina, es más caro producir en la Argentina, se vuelve menos competitiva la producción industrial y es lógico que sea el sector que tenga el mayor desbalance comercial sectorial, 35.000 millones de dólares. El kirchnerismo había dejado un déficit de 30.000, 32.000 millones de dólares. El tercer elemento que muestra que innegablemente el dólar estuvo este año muy barato en la Argentina es que la balanza turística
los argentinos gastando dólares en el exterior, menos los dólares que traen los extranjeros que visitan la Argentina, va a llegar este año a casi 11.000 millones de dólares. Récord histórico. Récord que supera el del 2013, cuando casi 9.000 millones de dólares tuvo de déficit la balanza turística, cuando también era patente, como en los últimos años, el atraso cambiario. Y finalmente, el indicador que también muestra que para todos los argentinos, menos al parecer para el Banco Central, el dólar efectivamente había quedado barato. Lo único que efectivamente no había subido en su precio en este año en la economía argentina había sido el dólar. Había subido hasta hace 2 semanas, solo 9% en el año. Y este año el atesoramiento de dólar billete de los argentinos va a ser de casi 16.000 millones de dólares. Es récord después del récord alcanzado. Es el segundo mayor atesoramiento de la última década, después del récord de 18.000 millones de dólares alcanzado en el 2011, cuando Cristina, después de las elecciones, impone el cepo al dólar porque ya había entregado todas las reservas posibles del Banco Central. Así que el dólar a 19.45 no es un dólar que se haya disparado, porque hay que descontarlo respecto a lo que ha pasado con la inflación. El dólar de 19.45 y es un dólar 10% arriba o 15% arriba del que había dejado Kicillof con 9,80, que hoy sería de 16 pesos. Y es un dólar muy similar al de Kicillof en el 2014, de 19 pesos. Y todavía es un dólar que está un poquito abajo del de Cristina en 2011, cuando ya tenía el atraso cambiario y tuvo que al final de ese año poner el cepo. ¿Cuál es el problema de lo que ha sucedido en el día de hoy como culminación con los anuncios de la última semana? La dinámica. La dinámica. Hoy el dólar subiendo casi 80 centavos, 10% en solo 2 semanas, y la preocupación de que ese salto se traslade en buena medida a los precios de la economía. Y entonces tengamos de nuevo el problema de que este dólar a los pocos meses vuelve a quedar barato. Ese es el gran riesgo de lo que ha sucedido el día de hoy. Igualmente, está claro que Macri está dispuesto a correr ese riesgo, que hoy ha priorizado la idea de que en el equipo económico no puede estar por un lado el Banco Central tratando de ponerle palos en la rueda a la actividad económica para desacelerar los precios, y el gobierno gastando con un déficit fiscal muy grande y apostando a que la economía va a crecer más del 3% el año que viene. Macri ha aceptado el desafío y zanjó por primera vez en contra de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, porque cree que la única salida que tiene Argentina, teniendo en cuenta las restricciones políticas y sociales, es ir achicando gradualmente el déficit fiscal. Y para eso es fundamental que la economía de ahora en más no deje de crecer nunca, por lo menos en su mandato. Que este avión siga volando, porque es la única forma que se puede achicar la magnitud de ese déficit fiscal en términos del tamaño de la economía. Por supuesto que para que eso ocurra, que es un camino largo, las metas que hoy se han planteado en términos de reducción del déficit fiscal y de reducción de la inflación, apuntan al año 2020, para que Argentina, o 2021, para que Argentina deje de depender del financiamiento externo. Por supuesto que para que esto ocurra, Macri y la economía argentina necesitan de que siga habiendo financiamiento externo. Que no se corte la posibilidad de que la Argentina pueda financiar este gradualismo de la política fiscal. Si en algún momento llega a ocurrir un cisne negro, algún accidente en la economía internacional que encarece el endeudamiento o efectivamente provoca que Argentina no pueda conseguir 25.000, 30.000 millones de dólares por los próximos 3 años, evidentemente este saltito del día de hoy del dólar va a ser una cosa menor. Y efectivamente Argentina puede comprarse un accidente mayúsculo. Pero Macri cree que no hay otro camino y que en todo caso Federico Sturzenegger ya en los últimos tiempos se había convertido en una especie de obstáculo, porque con sus tasas de interés muy elevadas termina agravando la fragilidad
de todos los desequilibrios de la economía argentina.